Hola, ¿qué tal, queridos suscriptores? Bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial donde describiremos algunos de los métodos y técnicas para que la búsqueda de fugas en los equipos de aire acondicionado y refrigeración sea mucho más efectiva, utilices menos tiempo en esta labor y saques más rendimiento a tu trabajo. ¡Vamos allá! Para la búsqueda de fugas en equipos de refrigeración y climatización que previamente se han cargado con nitrógeno se utiliza una solución de agua jabonosa. Los jabones más adecuados para utilizar en la solución son los que más espuma producen, por lo que es importante conocer cómo se elabora el jabón. El jabón se produce mediante el proceso de saponificación, que es un proceso químico por el cual un cuerpo graso, como el aceite, unido a una base más agua, da como resultado jabón más glicerina. Uno de los secretos entonces para que un jabón haga más espuma está en usar aceites que contengan un índice de saponificación alto. Es decir, aquellos que necesitan más moléculas de hidróxido para su elaboración, que darán como resultado más moléculas de jabón, es decir, más espuma. Otra característica importante a tener en cuenta es la tensión superficial. La tensión superficial se basa en que cada molécula de un líquido está rodeada por otras. La atracción en todas direcciones se compensa en cada punto, excepto en la superficie, donde la resultante es una atracción neta hacia el interior. El líquido tiende a cohesionarse, no dispersarse, y a minimizar su superficie, formar gotas. La superficie se comporta entonces como una película que ofrece resistencia a su deformación. En el caso del jabón, la tensión superficial hace que la espuma sea más estable y las burbujas más grandes, y por lo tanto más visibles en caso de una fuga. El azúcar, el alcohol o la glicerina también hace que el jabón tenga una mayor tensión superficial, pero el azúcar, a diferencia de los otros que acabo de enunciar, además de actuar sobre la tensión superficial, hace que el jabón haga más espuma. No obstante, cuidado con eso, no vaya a ser luego que el jabón se convierta en alimentos de las hormigas, que atraigan suciedad y componentes químicos reactivos que nos den como resultado otro problema. Otro factor importante es el tipo de agua y su dureza utilizado en la solución jabonosa. Se denomina dureza del agua a la concentración de compuestos minerales que hay en una determinada cantidad de agua, en particular sales de magnesio y calcio. El agua, denominada comúnmente como dura, tiene una elevada concentración de dichas sales, y el agua blanda las contiene en muy poca cantidad. Una solución en la que empleemos aguas duras formará mucha menos espuma que esa misma solución en la que empleamos agua blanda o con poco contenido en sales. Aunque podemos adquirir soluciones de agua jabonosa en comercios de refrigeración, una buena recomendación si realizas tú mismo la solución de agua jabonosa sería el empleo de jabones desengrasantes, y una buena elección en el tipo de jabón serían los concentrados utilizados para los lavavajillas. Si queremos que las pompas de jabón que se produzcan sean de un buen tamaño y duraderas para que se hagan más visibles y por tanto la localización de las fugas se realice con mayor facilidad, una buena proporción de los componentes para la solución de agua jabonosa sería la siguiente: 2 medidas de agua, 1 medida de jabón, 1/3 de medida de glicerina. Si el agua empleada es muy dura, se puede añadir 1 o 2 cucharadas de azúcar. Si no se dispone de glicerina, en su lugar podemos utilizar alcohol. En la búsqueda y localización de fugas, además de tener en cuenta las uniones y conexiones, se hará especial hincapié en las conexiones de los elementos de seguridad, tales como presostatos de rearme manual, en las conexiones manómetros, etc., en las válvulas Rotalock, incluyendo los vástagos de las mismas, en todas aquellas partes de la instalación sometidas a vibraciones, como por ejemplo tuberías y conexiones flexibles, en los sellados de la instalación como filtros, tapas de filtros e incluso sellados de los compresores como las tapas laterales de los compresores semiherméticos. Cuando los equipos de refrigeración sean de mediana o gran potencia, o cuando se correspondan con grandes instalaciones frigoríficas como centrales, recurriremos al método de secciones para la localización y búsqueda de fugas. Este método consiste en realizar una comprobación de fugas estableciendo distintos tramos dentro de la instalación, mediante el aislamiento de tramos o sectores de la instalación a través de las llaves manuales y llaves Rotalock que disponga la instalación. Por eso es importante disponer de estas en número considerable. Si en una instalación de gran potencia o en una central frigorífica no se utiliza el susodicho método, se perdería la efectividad en la búsqueda y localización de fugas, hasta tal punto que se podrían quedar fugas pequeñas, microfugas sin localizar. Me explico.
En una central frigorífica sin sectorizar, una microfuga en la instalación podría no apreciarse a través del manómetro después incluso de transcurridas las 24 horas de rigor. Al considerar un sector o un tramo de la instalación, tendríamos un menor volumen de nitrógeno, por lo que esa misma microfuga provocaría una bajada de la presión en el manómetro mucho más apreciable en una prueba de estanquidad. Los métodos que describiremos a continuación no se utilizan para localizar la fuga, pero sirven para comprobar la existencia o no de fugas en la instalación frigorífica. Detección de fugas mediante métodos indirectos. Este método verifica el estado de carga, dándonos como conclusión si existe o no fuga en el sistema. La pérdida de refrigerante en un equipo o una instalación frigorífica nos dará como resultado los siguientes indicadores. La presión de succión será inferior, salvo que el equipo o instalación esté controlado por un sistema de regulación de la capacidad. El recalentamiento útil alcanzado en el evaporador aumentará. Su enfriamiento se reducirá. La presión de descarga se reducirá, salvo que el equipo o instalación esté controlado por un sistema de regulación de la presión de condensación. Detección de fugas mediante el olor. La mayoría de los refrigerantes no huele, a excepción del R717 o amoníaco, el cual tiene un olor muy fuerte y se percibe a niveles bajos de 5 partes por millón. Detección de fugas mediante inspecciones. A través de los visores podemos observar burbujeo o no. La causa principal de que el visor en la línea de fluido esté burbujeando continuamente es un nivel insuficiente de refrigerante, habitualmente como consecuencia de una fuga. No obstante, la existencia de burbujeos en el visor no siempre se debe a una fuga de refrigerante, por lo que deberemos realizar otro tipo de comprobaciones para asegurarnos de que realmente se trata de una fuga. Las instalaciones de gran potencia o centrales frigoríficas pueden disponer de niveles electrónicos con indicador de nivel bajo de líquido y se pueden utilizar para saber si el sistema está o no suficientemente cargado. En depósitos de líquido con visores de nivel no se puede comprobar el estado de carga de refrigerante directamente, puesto que el nivel de refrigerante puede variar con las condiciones de funcionamiento. El nivel de refrigerante se comprobará una vez bombeado todo el refrigerante y confinado entre el condensador y el depósito de líquido. Las fugas en la instalación se pueden localizar mediante inspecciones visuales. En una instalación en funcionamiento, el aceite circulará por toda la instalación a través de las tuberías. Ahí donde encontremos una mancha de aceite habrá una fuga. Se deben limpiar las manchas de aceite después de reparar la fuga, de tal forma que no den una indicación falsa de fuga posteriormente. Localización de fugas mediante detectores manuales. Los detectores de fugas ultrasónicos amplifican el sonido de una fuga hacia el exterior o el interior de las tuberías. Llevan un receptor integrado que detecta frecuencias de sonido similares a las de una fuga de refrigerante. La salida puede ser a través de auriculares o mediante una alarma sonora visual. La ventaja de este dispositivo es que se puede utilizar con cualquier refrigerante, incluso con nitrógeno. También se puede utilizar en sistemas en que la presión de servicio es inferior a la presión atmosférica. Detectores de fugas electrónicos. Son dispositivos que necesitan ciertos cuidados de mantenimiento. El detector no debe estar contaminado con aceite y si lleva filtro, este deberá cambiarse regularmente. Los tres tipos de detectores más habituales son sensor de diodo caliente. Generalmente el diodo se debe cambiar al cabo de 100 horas de uso. Es el sensor más generalizado para la detección de fugas de refrigerante del tipo hidrofluorocarbonado. Sensor de infrarrojo. La tecnología de infrarrojos se basa en el hecho de que la mayoría de los gases tienen una banda de absorción específica en la región infrarroja del espectro. La comparación con una de referencia permite determinar la concentración del gas. No es necesario cambiar el sensor con tanta frecuencia. Sensor de diodo o semiconductor. El semiconductor funciona midiendo los cambios de resistencia proporcionales a la concentración de gas. Se utiliza para la detección de cualquier tipo de refrigerante. Son poco fiables cuando las concentraciones de gas son altas. Cuando se utilizan detectores de fugas electrónicos con refrigerantes inflamables como el R600, R290, R1270, R32, etc., es importante que sean seguros. Para comprobar su fiabilidad se utiliza un dispositivo de calibrado que se coloca en la válvula de la bombona o en una conexión del sistema. Cuando la válvula está abierta, el flujo a través del dispositivo calibrado es aproximadamente 5 gramos año. Si el dispositivo no lo detecta, necesita revisión. Este
método se puede utilizar con la mayoría de los refrigerantes. En el uso para la detección de R744 CO2 deberemos vigilar la presión, ya que se puede superar la del dispositivo. Detector de fugas mediante luz ultravioleta. Consiste en introducir un aditivo fluorescente en el aceite del interior del circuito para posteriormente hacer funcionar el equipo. El lugar exacto de la fuga se detecta mediante una lámpara de luz ultravioleta. La ventaja de este método es que se ve la fuga incluso una vez se ha perdido la carga completa de refrigerante. El problema es que algunos fabricantes de compresores no se hacen cargo de la garantía si se utilizan aditivos. Es un método no válido para las instalaciones de amoníaco, pero es el más usado en la climatización del automóvil. Las instalaciones cargadas con refrigerante deberán estar sometidas a un control de fugas que consiste en la comprobación de la estanquidad de los circuitos que contienen gases fluorados y la búsqueda de las áreas o puntos de pérdida de fluidos según el siguiente protocolo de actuación que podemos ver en la imagen. La normativa europea establece que deberán evitarse las fugas de refrigerante con potencial de calentamiento global y subsanar la fuga lo antes posible de acuerdo al protocolo que se observa en la imagen. Si se localiza la fuga actuación 3 del protocolo, se deberá reparar lo antes posible y una vez reparada la instalación se deberá someter a un nuevo control de fugas en el plazo máximo de un mes. Según la normativa en su instrucción IF 17 del Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas, el control de fugas se realizará por personal competente perteneciente a empresas debidamente certificadas, con la periodicidad que se observa en la siguiente tabla, siendo el CO2 equivalente igual a la masa del gas refrigerante por el poder de calentamiento global del refrigerante. Así, por ejemplo, para una instalación cargada con 30 kilos de refrigerante de R442A con un poder de calentamiento global PCA igual a 1754, tendrá un equivalente en CO2 de 52,62 toneladas y por lo tanto dicha instalación será sometida a un control de fugas cada 6 meses. Y en caso de disponer de un sistema de detección de fugas funcionando correctamente, el control de fugas se realizará cada 12 meses. Las instalaciones que contengan una carga de gases fluorados con equivalencia de CO2 igual o superior a las 500 toneladas estarán obligadas a contar con un sistema de detección de fugas, siendo opcional para los equipos de carga inferior. En los equipos de menos 50 toneladas de CO2 equivalente en los que se instalen dichos sistemas se podrá reducir a la mitad la frecuencia de los controles de fugas si el sistema de detección funciona correctamente. En todo caso, los sistemas de detección de fugas deberán ser sometidos a un control al menos una vez al año para garantizar su buen funcionamiento. Quedarán excluidos de esta tabla los sistemas de detección fijos que por seguridad su función es la de alertar de atmósferas tóxicas o inflamables. Las fugas detectadas serán anotadas convenientemente en el libro de registro de la instalación frigorífica correspondiente, prestando especial atención a las áreas problemáticas que han presentado fugas. Se deberán tener en cuenta asimismo las instrucciones generales del manual de la instalación y en el registro se consignará tanto la fecha, los datos de la empresa frigorista responsable y el procedimiento de detección de fugas, entre otros. Bueno, eso es todo, amigos. Espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, agradezco lo compartan en las redes sociales. Asimismo, activen la campanilla si quieren estar al tanto de los próximos vídeos y hasta luego. Hola, amiguitos. Suscríbete a mi canal de mi papá que es muy chúper. Suscríbete al canal de mi papá, por favor, que tiene muchos vídeos aquí preparados. Bye, bye.